Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La providencia divina nos ha concedido la gracia de llegar de nuevo a una Semana Santa, donde como un torrente que se desemboca o un río que sale de madre, ya desde el Domingo de Ramos nos estaba enfocando o en cierta manera inundando nuestras almas acerca de los misterios inefables que durante estos 3 días sacros se van poco a poco desgranando. El Domingo de Ramos entra él triunfante, pero ya ahí en la pasión de San Mateo se nos da a entender que ese gozo inmenso que tenía la multitud cuando él entró a Jerusalén, pronto vino una especie de tristeza de esas que no se suelen explicar moralmente, físicamente, sino solo espiritualmente. Y no para todos, sino solamente para aquellas almas elegidas que son, en cierta manera, por la unión en la oración, confidentes de nuestro Señor. Y de ellas podríamos contar a esa primer confidente, sin temor a equivocarnos, que era la Santísima Virgen María. En ella se juntaban, por un lado, la alegría de dar a su Hijo a luz y la tristeza que pronto se habría de aproximar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el día de hoy es una joya muy importante dentro del engranaje espiritual de nuestras almas. ¿A quién no le mueve el corazón al contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Pero antes Él quiso darnos muestra de ese amor profundo que siente sobre nosotros. Y no es un amor de un hombre a un hombre, sino de un hombre Dios hacia su criatura. Y por eso dice el Evangelio de hoy que habiéndolos amado, porque los amó desde toda la eternidad hasta este momento de la última cena, los amó, dice, hasta el fin. Y ese fin no es otro para nosotros que la vida eterna, en la cual bien sabemos que no hay fin. Quiso pues en este día instituir y dejarnos como una señal, o más que señal, un alimento espiritual y físico hasta el fin de los tiempos, como fue el instituir la Sagrada Eucaristía. Pero también dispuso en su providencia divina no solamente instituirla, sino dejarnos a aquellos que prolongarán desde ese momento hasta la parucía el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es decir, instituyó también el orden sacerdotal. Pero son 2 misterios muy grandes y difíciles de entender. Tanto la institución de la Eucaristía como el sacerdocio solo lo puede explicar aquel que lo instituyó.
y nosotros solamente podremos sentir los efectos del uno y del otro en cuanto estemos unidos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es este el espíritu realmente que tenían los discípulos en este instante? ¿O quiso nuestro Señor prepararlos para estos dos grandes misterios que después Él instituiría? Disputábanse entre ellos, lamentablemente, quién debía ser el mayor entre los discípulos. Oh, cosa horrible, oh, cosa terrible. La envidia corroía el corazón de los discípulos y entristecido el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Es que en realidad valía la pena pensar en un instante tan grande como este en quién era el mayor de todos entre los discípulos. ¿Es que acaso debían concentrar la inteligencia y la voluntad en una cosa nimia e incluso perteneciente a los pecados capitales? Ciertamente que no. Quiso nuestro Señor enderezar antes que nada y sobre todo el camino por donde iban sus inteligencias y sus voluntades, que no era el recto, sino el equivocado. Y es por eso que pone como punta de lanza a una virtud tan importante en nuestra vida espiritual, como lo es la virtud de la humildad. ¿Qué diríamos si San Pedro la practicase en ese instante y en ese momento? Diríamos lo que se debe decir acerca de un hombre que practica esa virtud. Pero si la trasladamos al hombre Dios, entonces toda perspectiva cambia. Ya no estamos hablando de una virtud pequeña, sino de una virtud enorme, y que primeramente la practicó Él, no solamente desde el instante de su encarnación en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, sino también en este momento crucial. Mientras ellos disputaban entre sí lo que ustedes ya oyeron, nuestro Señor quiso darles ese ejemplo tan grande del cual nosotros debemos aprender, porque en esta virtud se anida la caridad de nuestro Señor Jesucristo. Se encarnó en la humildísima Santísima Virgen María, pues si en ella hubiese habido algo que no le gustase la Trinidad Augusta, seguro era que no la hubiese elegido. San Bernardo, hablando de esto, nos llega a decir que lo que cautivó enormemente al Verbo Eterno no fue su virginidad, sino, dice, su humildad, porque se abajó tanto a sí misma que no quería ser la madre del Verbo Eterno, porque había consagrado su virginidad a Dios. Pero cuando le es propuesto el misterio, entonces ella lo acepta. Y escucharon ustedes por medio de San Lucas las palabras o la respuesta que ella dio al ángel cuando éste terminó su anuncio. Pues bien,
se humilló la Santísima Virgen, pero también el Verbo Eterno se hizo hombre. Y por eso San Pablo se admira muchísimo acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Humiliavit, dice, se metipson usque ad mortem. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero además de eso, nos llega a decir que esta muerte nos trajo la salvación eterna. Era entonces necesario que Dios nuestro Señor Jesucristo hubiese dado esa lección tan importante de humildad. Para ejemplo, no solo de los discípulos, sino también de nosotros. Para que con ello, en cierta manera, hablando un poco espiritualmente, las montañas fuesen abajadas y los caminos torcidos fuesen enderezados, no con otro instrumento, sino con la virtud de la humildad. Es esta virtud entonces la maestra, la que quiere enseñar a los discípulos a ser humildes, a ser sencillos y a ser simples. Nada más grande y ni excelente podemos encontrar en nuestro Señor que la humildad unida a la sencillez y a la simplicidad. ¿Qué cosa tan más fácil de practicar? ¿Y qué cosa tan difícil es de asimilar y a la vez también de practicar? Ved pues al Maestro, que quitándose todo cuanto trae y dejando solamente lo apropiado, empieza a lavar los pies de sus discípulos. Oh gran asombro de todos, oh acción tan grande, tan digna de un Dios que se humilló a tal grado de lavar los pies a sus discípulos. Y nos deja esa lección para que desde ese entonces hasta ahora y hasta el fin de los tiempos, así sea el último sacerdote, así sean 6 o 12 los discípulos, se vuelva a repetir de nuevo lo que nuestro Señor obró en esa última cena. No nos extrañe entonces que los discípulos en ese momento se extrañen, pero después comprendan la lección una vez que han sido confirmados en la gracia mediante la venida del Espíritu Santo. Y desde ese entonces hasta ahora y hasta el fin de los tiempos, se repetirá esta acción una vez, otra vez, en fin, las veces necesarias, porque Él así lo ordenó. Y porque ello no es otra cosa sino la disposición de nuestra alma para las gracias especiales que Dios nos quiera conceder. Si nuestra alma está cubierta con ese manto de la humildad que tenía la Santísima Virgen María en su encarnación y nuestro Señor Jesucristo en este momento, tengan por seguro que Dios no les negará absolutamente nada. Toca pues pedir a la Santísima Virgen María que nos conceda esa gracia de poder contemplar la grandeza y la magnitud de la virtud de la humildad. Pero no solamente eso, sino que nos conceda la gracia de practicarla. Y ya visto en esto en nuestro Señor, nos animemos cada vez más a practicar esta virtud tan necesaria para la salvación de nuestras almas.
Procederemos pues entonces a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo.